Hola, hoy nos encontramos en Panamá Pacífico y nos encontramos con Carlota Riffel, experta en el área de Panamá Pacífico. ¿Qué tal, Carlota? Gracias, Melitza, por, siempre venir a visitarnos, traernos personas que quieran vivir de una manera diferente. Y para mí, este momento es súper especial para poder transmitir todo lo que ofrecemos aquí dentro del área. Qué chévere. Carlota, dime, ¿cuáles son las proyecciones que se tienen actualmente y lo que podemos decirle a nuestros clientes que es un poquito? Sí, definitivamente yo siempre pongo Panamá Pacífico como un proyecto que tiene muchas ventajas a corto y largo plazo. Una de ellas va a ser pues todos estos temas viales o proyectos viales que van a estar en el área, afectando de manera positiva. Ahorita mismo se están dando, por ejemplo, la expansión de la vía panamericana, que es la columna vertebral de todo el país. Tenemos lo que es la línea 3 del metro que se está haciendo, nosotros siendo el único proyecto privado que va a tener su propia estación del metro. ¡Wow! Se va a llamar Panamá Pacífico y vamos a poder conectar el área de Panamá Pacífico con todo lo que es ciudad hasta Tocumen. Ok, es decir que entonces los residentes aquí van a tener un VIP directo al aeropuerto, si en tal caso van a ir al Mira, yo siempre lo explico así, Panamá Pacífico va a ser el único proyecto, me atrevo a decir, en Centroamérica que va a tener tantas conexiones, tanto viales como aéreas, terrestres, hasta de barco, en sus áreas aledañas y de impacto en Panamá Pacífico como ningún otro proyecto, porque vamos a poder irnos en nuestro aeropuerto, si queremos viajar a Colombia a través de la aerolínea Wingo, vamos a poder ir al interior del país o a Tocumen, bien sea en carretera con una expansión grandísima, vamos a tener un cuarto puente que nos va a comunicar y hasta un tren, el tren bala, que nos va a conectar desde acá a Chiriquí. Entonces son muchos proyectos, ¿no? Y ese proyecto del tren bala va a ser algo superior y proactivo para la comunidad. Sí, por supuesto, porque prácticamente lo que vamos a poder tener es la opción de que puedes usar un metro, puedes usar autos, puedes usar hasta un tren para poderte desplazar o trasladar a cualquier área de la ciudad. Qué chévere, ¿se dan cuenta lo que es Panamá Pacífico para los residentes? Dime algo, Carlota, ¿y qué dicen para los extranjeros? ¿Qué opinas? ¿Qué buscan en tu experiencia aquí en el área? Sí, Panamá Pacífico se caracteriza por ser un sitio muy buscado para expats, los que llamamos expats, que son personas que vienen de otros países a retirarse en Panamá. Y hemos recibido una oleada bastante positiva de un tiempo para acá de muchas personas norteamericanas, canadienses, europeas que están decidiendo migrar desde su país, bien sea por una temporada larga de 6, 7 meses o ya trasladarse por completo a Panamá. ¿Y por qué eligen Panamá Pacífico? Porque no quieren estar en un bullicio, en un área de bullicio, de mucho congestionamiento vial o de ruido. Entonces eligen Panamá Pacífico porque estás a 15 minutos del casco histórico, a 20 minutos del centro de la ciudad, pero aún así estás lo suficientemente retirado para sentirte tranquilo. ¿Son casas, apartamentos? ¿Qué es lo que ofrece Panamá Pacífico? Nosotros, más allá de ofrecerte casa y apartamento, ofrecemos un estilo de vida. Eso es lo que yo le digo a todos los clientes que vienen al área. Y bueno, tú bien lo conoces, pero sí, si nos vamos, digamos, a estructura, es apartamento y casa. Lo bueno acá es que los clientes a veces vienen por apartamento y terminan comprando casa, o vienen por casa y terminan comprando apartamento, porque le ofrecemos una gama amplia de opciones de acuerdo al presupuesto, al metraje, a las características que buscan, o simplemente lo que les guste al ver, ¿no? Ya. Me dicen que hay colegios y universidades y he escuchado que van en scooter y bicicleta. ¿Eso es cierto, Carlota? Sí, de hecho nosotros nos caracterizamos por ser el único proyecto en Panamá en donde los niños se pueden trasladar de su casa al colegio o del colegio a sus casas. Y esto es porque nosotros tenemos un sistema de seguridad que se llama el CSI, el Centro de Seguridad Integral, que monitorea por cámaras, bien sea videocámaras o por rondines que están por todo el proyecto,
y le garantizan a los niños seguridad de trasladarse. Y también contamos con los espacios adecuados para que los niños puedan ir con seguridad, no sobre una vía principal, sino por una vía específica para ellos. Interesante, ¿cierto? Panamá Pacífico está ofreciendo muchas amenidades, tranquilidad, seguridad. Oye, pero ¿y los supermercados, bancos? ¿Las personas tienen dónde hacer sus cosas? Sí, de hecho, nosotros siempre decimos que esto es como una ciudad satelital, porque tenemos prácticamente todo. Claramente estamos aumentando nuestra exposición de retail para que vengan más retail al área, comercios, pero actualmente contamos con supermercados, Rivas Meat, que es para mí es el mejor supermercado de Panamá, contamos con Farmacias Arrocha, Starbucks, Felipe Mota, que es un wine store, y vienen muchos más restaurantes como Nation Sushi, que ya está, Delicias Margot, y muchos otros que se están por trasladar a Panamá Pacífico de este al próximo año. Carlota, y me dicen que para estas personas que dicen que necesitan movilizarse pero no quieren moverse en sus carros, dice que hay un transporte que los agiliza. Sí, nosotros contamos con un transporte que se llama el busito de la ruta interna, comunica todo el proyecto. La idea es que, por ejemplo, si ustedes quieren que sus abuelos lleven a sus hijos a sus actividades en la tarde y no quieren que use auto porque simplemente no quieren o quieren tener mayor comodidad, pueden usar este busito que los transporta por todo el proyecto, o de hecho si ustedes quieren utilizar las canchas deportivas que tenemos de fútbol, básquet, tenis, lo pueden utilizar también en un horario específico, es totalmente gratuito. Es decir, esas canchas deportivas son las que están fuera del entorno de las áreas comunes principales donde están sus residencias, ¿cierto? Sí, correcto. Cada residencia tiene su propia área social. Esa área social siempre cuenta con piscina, salón de fiesta, gimnasio, gazebos de barbacoa. Pero adicional, nosotros ofrecemos a los residentes otras áreas adicionales que pueden disfrutar. Por ejemplo, trillos para hacer el ciclismo, trillos para hacer caminatas o hiking. Tenemos también las canchas deportivas, pero todo se encuentra en un espacio bastante cercano. Te puede demorar de un sitio a otro en auto 5 minutos y caminando te puede demorar 10 minutos. Y con la seguridad que tiene, pues... A cualquier hora puedes ir, venir sin ningún tipo de problema. Exacto. También vi que tienes como un parque o un foresta. Es el IMA Forest. Ah, ok, sí. ok. El IMA Forest de hecho hace parte de esas amenidades globales del proyecto y básicamente es un parque de 600 metros con toboganes, observatorios de aves, completo. Ha tenido bastante receptividad y de hecho han venido personas y todo de afuera para conocerlo. Bueno, sería interesante entonces pasar por esa área, ¿cierto? Correcto, sí. Carlota, ¿algo más que me quieras de pronto, algo novedoso que haya para ustedes? Mira, hay algo que siempre me gusta mencionar y es que en Panamá Pacífico ofrecemos más que casas y apartamentos. Siempre ofrecemos un estilo de vida. Hay psicocolegios en el área, tenemos más de 400 empresas multinacionales. Cierto. Tenemos un hub económico grandísimo, de todas partes del mundo hay empresas. Entonces, realmente cuando las personas vienen a conocer Panamá Pacífico se llevan una grata sorpresa porque ven que más allá de un desarrollo residencial es una ciudad satelital que prácticamente lo tiene todo. Sí, y sobre todo porque pues al final tienes una residencia, ya sea habitacional, o sea, para crear familia, crear tus hijos, como también para negocios, ¿cierto? Sí, correcto. Aquí puedes colocar tu empresa o tu retail, tu negocio, y de hecho estas empresas tienen beneficios fiscales que no las hay en otras áreas porque somos un área económica especial. Ok. Bueno, ya saben, Panamá Pacífico. Tenemos varios. En casas podemos desglosarlo ahorita mismo en 4 proyectos: Explora, Imaterra, Bosques del Pacífico y Sanctuary, que es un proyecto muy bonito. Qué interesante. Sí, y en apartamentos tenemos Céntrico, que está en todo lo que es el town center del proyecto, Parterre, que están en el área residencial de Woodlands,
y por el momento pues esos son los proyectos. Como te digo, todos los años estamos innovando, así que vengan, prácticamente vengan, conozcan y déjense sorprender por esta área. Exactamente. Bueno, ya saben, Carlota, Gracias, Melissa. un placer y ya saben, a empezar a ver Panamá Pacífico con muy buena lupa porque va a ser un lugar espectacular.